Bien, buenas noches, jóvenes. Por favor, vayan conectándose en el link que se les ha enviado. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que como bien saben ustedes, por instrucción superior y por las circunstancias seguramente que vienen aconteciendo, se ha dispuesto que nuestra clase sea de manera virtual. Bien, en la medida en la que vayan conectándose, por favor no olviden poner sus nombres en el chat de la grabación a efectos de hacer control de asistencia. Habíamos quedado, habíamos quedado en el tema de la prescripción, ya tocando los subtítulos de caracteres de la prescripción. Habíamos visto cuál era la naturaleza de la naturaleza jurídica de la prescripción. Entonces, tenemos que ver cuáles son esos caracteres especiales con respecto a perder este derecho, ¿no? Por no ejercerlo en un determinado plazo conforme manda la ley. Tiene que haber consecuencia con eh, lo que se ha estado repasando en clase, ¿no? Ahí tenemos a Alejandra, buenas noches, no sé cómo me copias. Hola, Todo hola, bien, ¿cómo me escuchas? todo bien. ¿Cómo es? Pero Doc, yo estoy saliendo del trabajo y no le voy a poder contestar hasta que llegue a mi casa porque voy a estar caminando en la calle. Ah, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Permiso. Bien, decíamos que habíamos quedado en el avance del tema de la prescripción, ¿no? Andábamos estableciendo cuál era la naturaleza jurídica de la prescripción y teníamos que ver el tema de cuáles son los caracteres de la prescripción, tema muy importante para que podamos conocer eh, qué características tiene el tema de la prescripción. Bien, a ver, vamos vamos a ver cuál es. Mientras los chicos se van conectando, ahí, bien. Un tema muy importante que seguramente van a poder concertarlo y lo van a poder revisar a medida que vayamos viendo, culminando el avance de este tema, porque tenemos que entrar a la suspensión e interrupción de la prescripción, es precisamente que uno de los caracteres específicos y especiales de esta figura jurídica que está dentro de los modos de extinción de las obligaciones tiene que ver con, en el ámbito procesal, la prescripción es utilizada como una excepción, ¿ya? Y decimos una excepción, ¿por qué? Porque en el ámbito procesal se conoce como las excepciones y los incidentes son mecanismos de defensa que tiene una de las partes, en este caso el demandado, para poder o aniquilar el proceso o en su caso dilatar el proceso. Cuando hablamos específicamente de la prescripción, estamos hablando en calidad de excepción de hablar y de analizar una demanda donde el acreedor hubiera podido, por su inacción, por su negligencia, como dice la norma, no utilizar, no ejercer el derecho que la misma norma le ha reconocido
y otorgándole además un determinado plazo. Frente a ello, el demandado, que en este caso tendría que ser el deudor, establece de forma categórica que al oponer como excepción, que es una de las primeras características que estamos viendo, al oponer la excepción de prescripción, está básicamente buscando aniquilar la existencia de esa obligación en relación a su validez, a la fuerza de ejecución que pudiera tener. ¿Por qué? Porque se ha operado la prescripción, se ha perdido el derecho por la inacción, por la negligencia, por el descuido de parte del acreedor, ¿no? Dijimos en clase que de ninguna manera podemos tomar a la prescripción como un castigo, porque no lo reconoce así la ley. La naturaleza jurídica de la prescripción tiene dos ámbitos muy importantes, dijimos. Una es la extintiva, que también clasifica la prescripción, y la otra es la liberatoria. Entonces, cuando hablamos del primer carácter de la prescripción, que viene a ser la oportunidad de poder presentarla como excepción, estamos hablando precisamente de buscar ese efecto jurídico de extinguir la obligación, generalmente usada, casi siempre, por no solamente usarlo generalmente, sino casi siempre es presentada por el deudor, en defensa de que busca que el efecto sea liberatorio de la obligación que él pudiera tener, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos también de la prescripción y establecemos como un segundo carácter el orden público, estamos hablando de que al constituir y ser parte del ordenamiento jurídico, al ser un modo de extinción de las obligaciones, estamos hablando de que su cumplimiento en relación a las normas que regulan la prescripción son de cumplimiento obligatorio. Por tanto, el segundo carácter, cuando dice que la prescripción es de orden público, básicamente nos está manifestando que las normas que regulan este instituto jurídico pues son de cumplimiento obligatorio. Un tercer carácter muy importante, un tercer carácter muy importante. Recordarán ustedes que la prescripción como tal no puede ser de oficio aplicada por los jueces o por las autoridades judiciales, como establece el artículo 1498 del Código Civil, sino que para su aplicación por la autoridad judicial, esta tiene que ser invocada, tiene que ser opuesta por la parte adversa en un proceso. Lo que quiere decir, chicos, que una autoridad judicial en la sustanciación y conocimiento de un proceso, hablemos de obligaciones, aún se dé cuenta de que la obligación que se está pretendiendo ejecutar debido al vencimiento del plazo, al existir una suma líquida y demás, aún pudiera la autoridad judicial advertir que esa obligación ha prescrito, de oficio no puede determinar absolutamente nada. El artículo decía 1498 del Código Civil, prohíbe que las autoridades judiciales de oficio puedan aplicar la prescripción. La prescripción únicamente debe ser aplicada a invocación o a oposición de parte, es decir, a instancia de parte. Estamos. Dicho sea además que como en la primera característica, la prescripción puede ser presentada como una excepción. Y al poder ser presentada como una excepción, lógicamente está siendo invocada ¿por quién? Por la parte adversa, en este caso por el deudor. El deudor es quien le va a pedir, con las formalidades que se establecen en un proceso, a la autoridad judicial, manifestándole de que esa obligación ha prescrito, que el deudor ha hecho el cómputo necesario para poder demostrar que han pasado los plazos procesales o los plazos de prescripción, término de prescripción se llama, y le va a pedir al juez que dicte una resolución declarando probada la excepción de prescripción
es decir, aniquilando el proceso y lógicamente en consecuencia solicitará el archivo de obrazos, ¿no? Entonces, tiene coherencia cuando en la tercera característica manifestamos que la prescripción en relación a las normas legales que la regulan, pues son de orden público. ¿Ok? Ahora, un aspecto, una característica más bien también muy importante es establecer de que la prescripción no está sujeta, no está atada a la buena o a la mala fe del acreedor o del deudor. La doctrina civil establece que el hecho de que el acreedor no haya actuado, no haya activado, no haya ejercido su derecho en contra del deudor una vez que concluyó el término o plazo al que se había sujetado el cumplimiento de la obligación, ¿sí? No haya ejercido como acreedor ese deber, ese derecho más bien previsto en el artículo 291 del Código Civil que siempre hemos reiterado, no haya ejercido el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, percibir el cumplimiento de la obligación y ante el incumplimiento del deudor, ejecutar el cumplimiento de la obligación y consecuentemente perseguir los bienes. ¿Con qué finalidad? Satisfacer o cumplir esa obligación. Entonces, cuando esta característica establece que la prescripción no está ligada, no está atada a la buena fe o a la mala fe del deudor, es porque la prescripción es resultado, lo vuelven a decir los autores, de la inacción y negligencia del acreedor. Reitero, el acreedor no ha hecho uso, no ha ejercido el derecho de ejecutar al deudor incumplidor. Entonces, la ley prevé que el acreedor, al no haber sido actor del ejercicio de sus propios derechos, es que por el transcurso del tiempo ese derecho lo ha perdido. Entonces, mal se podría hablar, dice uno de los autores, de que la prescripción esté ligada o sujeta a su buena o a su mala fe. ¿Ya? Esa es una característica muy importante con relación a la prescripción. Ahora bien, ¿cómo se computa, cómo se contabiliza, cómo se calcula, si vale el término de prescripción? ¿Quién podría decirme? A ver, tenemos a Caleb en clase, a Jorge y a Alejandra, que fue una de las primeras que se conectó. ¿Cómo es que se computa y se calcula o se calcula el término o el tiempo de la prescripción? ¿Quién podría decirme, chicos? ¿Desde cuándo utilizo alguna fórmula? ¿Qué es lo que hago para calcular? La ley prevé ya el tiempo ¿Ya? y según yo se calcula desde el momento en que se empieza a entrar en mora, o sea, desde cuando, no, de hecho sí, desde el momento en que empieza la mora, ya debería empezar a correr el tiempo por el cual la ley prevé que la obligación prescribe. ¿Y desde cuándo, gracias, Caleb, y desde cuándo estaríamos hablando de que el deudor ingresa en mora? Desde el día en el, o sea, desde el día en que estipula el contrato, ¿no? Por muchos contratos estipulan una fecha y una fecha de cumplimiento, y pasada esa fecha de cumplimiento de la obligación, el deudor se empezaría a constituir en mora. Esto quiere decir entonces que una vez concluido el término o plazo al que se hubiera sujetado el cumplimiento de la obligación, estaríamos hablando de que se empiece el cómputo de la prescripción, Sí, ¿sí? Bien, gracias. ¿Qué dices, George? Perdón, Doc, estoy en la ducha. Qué barbaridad.
A ver, Daniela, ¿desde cuándo se tendría que computar o calcular eh, el término de prescripción? ¿Nos copias, Daniela? Sí, recién he entrado, doctor. Ya. Mm, ¿Desde cuándo tendríamos que contar el plazo para que una obligación prescriba? desde un año. Desde un año, ¿desde cuándo tomamos, pero ese año? Tomemos en cuenta que toda obligación se va a sujetar a un término o plazo para que el deudor pueda cumplir esa obligación, ¿cierto? Bien. Si esto es así, si esto es así, ¿desde cuándo tendríamos que computar, que contabilizar, como le quieran llamar, ustedes eh, el término, el término de esa prescripción para poder alegar, como la primera característica decía, utilizarla como una excepción? ¿Desde cuándo tendríamos que computar ese tema? ¿Desde cuándo contamos si vale el término de prescripción? No recuerdo bien. No he venido el día jueves. ¿Ven en pantalla, chicos, lo que les estoy compartiendo? ¿O no ven? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Pueden ver o no pueden ver? ¿Se ve o no se ve, jóvenes? ¿Vemos o no vemos? Se ve, Ya, ¿se puede leer? ¿Sí? sí se puede leer. Ya, perfecto. A ver, esto tiene que quedar claro porque es parte del ejercicio profesional. De un solo memorial puede depender, dependiendo de cuál de los lados estén patrocinando, puede depender el éxito o la falta de éxito en su proceso. Evidentemente, como Caleb decía, toda obligación plasmada en un contrato, por lo general, porque también puede no tener un término o plazo, y ahí la ley establece que cuando las partes no han establecido un término o plazo a un contrato, refiriéndose a la obligación, pues el acreedor podría exigir de forma inmediata la devolución de la obligación, ¿sí? Pero por lo general tiene un plazo o término establecido por las partes. Ahora bien, asumamos que en la obligación de A y B, A es el acreedor y D es el deudor, se ha establecido un plazo para el cumplimiento del contrato de 24 meses. Es decir, del 21 de octubre del año 2020, ¿no? Del 21 de octubre del año 2020 hasta el 21 de octubre del año 2022. ¿Estamos? Bien. ¿Cuándo ha vencido esa obligación? Del 21 de octubre del 2020 al 21 de octubre del 2022. ¿Cuándo ha vencido? ¿Cuándo creen que ha vencido? A ver, hagan cómputo. Doctor, No, nuevamente las fechas, ¿nos repite, por favor? 21 de octubre del 2020 se ha fijado un plazo hasta el 21 de octubre del 2022. Ha vencido el 22 de octubre del 2022. ¿El 22 ha vencido o el 21?
El 21 se ha cumplido y el 22 ya se constituiría mora. Perfecto, perfecto. A la conclusión del término o plazo al que se ha sujetado la obligación, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a ver. Me dicen, por favor, ya. Pueden ver la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a ver. El 20 de octubre del 2020 al, bueno, con 20 trabajaremos, al 20 de octubre del 2022. Este es el plazo o término al que se ha sujetado el cumplimiento de la obligación. Perfecto. ¿Sí? El deudor tenía hasta el 20 de octubre del 2022 para poder cumplir con la obligación. Caleb sostiene que el 20 de octubre del 2022 ha concluido el plazo para cumplir con la obligación y a partir del 21 de octubre del 2022 podríamos hablar de mora del deudor. ¿Estamos bien? Perfecto. Lo que quiere decir, en primera instancia, que no debemos pensar de que el deudor no va a cumplir, dijimos, ¿cierto? Que en cualquier momento podría cumplir. Pero la obligación está con plazo vencido. Ahora bien, la pregunta es, desde cuándo computo el término de prescripción? No olvidemos que en las obligaciones de índole patrimonial, ¿las obligaciones en qué plazo prescriben? ¿En qué plazo prescriben las obligaciones de índole patrimonial? Creo que son 5 años, doctor. 5 años. Perfecto. 5 años. Si son 5 años el término de prescripción, ¿desde cuándo voy a computar ese término? Desde el 22 de octubre del 2022. ¿Desde el 22 recién o desde el 21 ya tengo que computar? Podría ser desde el 21. Claro. ¿Por qué? Porque el 20 del plazo ha vencido y el 21 empieza el cómputo del término de prescripción. Si la norma dice que las obligaciones de índole patrimonial prescriben más bien a los 5 años, ¿hasta cuándo tiene el acreedor para poder ejecutar esa obligación incumplida? Tendría hasta el 2027. Del 2027. Son 5 años. ¿Estamos, Daniela? Sí, 5 años. 5 años. Sebastián, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿O hay alguna duda hasta acá? Está por ahí Sebastián, nos está. Ah, por favor, chicos, no se olviden registrar en el chat para efectos de tomar en cuenta la asistencia. Bueno, Sebastián nos está escuchando. Debe estar camino de retorno. ¿Sí? Claro. El acreedor tiene esos 5 años a partir del vencimiento del término o plazo para cumplir la obligación. Al día siguiente de haber vencido, empieza el cómputo de prescripción. Y si las obligaciones de índole patrimonial prescriben a los 5 años,
Estamos hablando de que el acreedor tiene del 21 de octubre del 2022 al 21 de octubre del 2027 para cumplir con la obligación, ¿cierto? Cumplir con la obligación. ¿Qué pasa si presenta la demanda? Vamos a poner acá término de prescripción, pero la prescripción con relación al acreedor dice, es la inacción o negligencia del acreedor por no usar, por no ejercer ese derecho en el determinado plazo que les reconoce la ley. Asumamos que inicia la demanda o presenta la demanda el 22 de octubre, con letras, del 2027. Es decir, al día siguiente de que el plazo o término de prescripción se haya cumplido. ¿Tiene el derecho de iniciar la demanda ejecutiva? ¿O al darse cuenta de que está fuera de término ya no la presenta? ¿Qué dice? Mm, podría iniciar la demanda como tal, Podría. pero la otra parte, o sea, la parte del deudor, puede plantear el incidente o sea, puede plantear la respectiva prescripción de la obligación y así anularla. A ver, otra vez, Caleb. A ver, no te he copiado bien. ¿Cómo sería la O sea, cosa? ¿cuál es su pregunta, doctor? Ya. Primera, advertido, vamos a hacer dos situaciones. Advertido el acreedor de que el término de prescripción de la obligación que tenía por cobrar, por ejecutar, ha vencido, ¿podría presentar o iniciar la demanda ejecutiva? Primera pregunta. ¿Podría o no podría? ¿O no debería? Eh, O sea, considero que todo acreedor lo que busca es la satisfacción de la obligación, porque, o sea, él en su momento ha prestado el dinero, por así decirlo. Ahora, Ok. ningún acreedor, bueno, a no ser que sea súper ético, va a decir, no, esto ya prescrito y me lo voy a deshacer. Todo acreedor podría presentar como tal la demanda ejecutiva. Ujú. Tengo entendido que la prescripción no viene de oficio. En este caso, el juez, si la otra parte, si el abogado de la otra parte, de la parte del deudor, no plantea o sea, no plantea como tal lo que es la prescripción de la obligación, no veo por qué no debería seguir el curso de la demanda ejecutiva. Ya, perfecto. Entonces tenemos ahí dos escenarios. Uno, uno que claro, las personas, todas absolutamente, tenemos el pleno y amplio derecho de presentar la demanda que consideramos pertinente y oportuna, ¿cierto? Tenemos. Claro que lo podría presentar, advertido o no de que su término de prescripción ha concluido, porque puede ser que ni cuenta se dé, es más, ¿quién está llamado a poder computar y controlar ese plazo para presentar una demanda? El profesional abogado, ¿cierto? Pero puede presentar su demanda, como bien dice Caleb. Ahora bien, un tema muy importante que ya lo habíamos hablado, adelantándonos un poco, el artículo 1498, decíamos, del Código Civil, establece una prohibición clara para las autoridades judiciales, estableciendo de que de oficio no pueden aplicar la prescripción. Eso es muy importante, aunque en la realidad se ha podido conocer casos en los que las autoridades judiciales, habiendo admitido o recibido la demanda, ¿no? Habiéndola admitido, han sacado un auto definitivo estableciendo la prescripción de la obligación de oficio, cuando el 1498 del Código Civil les prohíbe a las autoridades judiciales aplicar de oficio, sino a instancia de parte o a invocación de parte, como dice. Entonces, de ser así, prácticamente, por efecto de la prescripción, esa obligación que nació con fuerza de ejecución en su momento, que se la sujetó a un
término o plazo para el cumplimiento de la obligación y ante la inacción o negligencia del acreedor, como dice la norma, reitero, como una característica especial, que no es parte o de sujetarla a la buena o a la mala fe del deudor, por si acaso, la inacción o la negligencia del acreedor, es que llegado el momento, ha empezado el cómputo del término de prescripción, conforme lo estamos haciendo en pantalla, y aún la presentación de la demanda por parte del acreedor, es el deudor quien tiene que invocar e interponer, como dice la primera característica que estuvimos viendo, la excepción de prescripción. Frente a la invocación de parte, a instancia de parte, sí la autoridad judicial puede, claro que sí, determinar la declaratoria de declarar probada, ¿no? Establecer y declarar probada o improbada la excepción de prescripción. En este caso, en el ejemplo que estamos analizando, lógicamente tendrá que declararla probada. Y fíjense el efecto jurídico que va a tener esa decisión que tome el juez. ¿Es apelable la sentencia, chicos? Asumamos que el juez, a invocación de parte del deudor mediante una excepción de prescripción, ha determinado declarar probada la excepción de prescripción. A ver, tenemos, Ale todavía no debió llegar a su casa. A ver, Daniela y Sebastián. ¿Sebastián nos copia o todavía no? No. A ver, Daniela, ¿consideras que la decisión que tome el juez ante la invocación de prescripción de parte del deudor de declarar probada dicha excepción y aniquilar el proceso, consideras que esa decisión es apelable? Sí, ¿Por qué, Daniela? porque ha presentado el 22, digo, ¿no? De octubre. Sí. ¿Quién tendría que apelar la decisión? ¿El acreedor que presentó la demanda o el deudor que interpuso la excepción de prescripción? El, acre- el acreedor. El acreedor porque el resultado le perjudicaría, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál sería su posición, su fundamento para poder apelar, para poder reclamarle al juez de primera instancia, al que está dictando el auto definitivo, eh, de que no está de acuerdo con la decisión que ha asumido? A ver, si tú, Mm, si tú te pones, Daniela, perdón, tú ponte la camiseta de acreedora. Has presentado tu demanda el 22, el deudor, a ver, Caleb ha opuesto la excepción de prescripción y el juez le ha dado curso a la excepción. El resultado, la resolución que ha dictado, te perjudica lógicamente, ¿cierto? sí. ¿Cuál sería tu argumento, tu fundamento, tus motivos o razones, llamémosle así, para poder presentar una apelación? Mm, Mis argumentos serían que, bueno, al deudor se le hizo, ¿no? Un favor. ¿Ya? Y, Y, y que solo fue un día que, un día de mora, que un día, ¿no? Por un día o que, sea, te demoraste un día, presentaste y para, que por la, seguro, sí, seguramente le pedirías que considere ese aspecto que considere ese aspecto también. y que se evoque la sentencia, ¿cierto? Sí, O la resolución más bien. Perfecto, sí. doctor Caleb. El juzgador ha corrido en traslado el recurso de apelación. ¿Cuáles serían los Eh, argumentos para contestar a esa apelación? que la línea jurisprudencial ha establecido claramente que nadie puede alegar en su propio favor su propia negligencia o torpeza, y en este caso no importa si es un día, si es una hora, si es la demanda ha entrado fuera del plazo que ya tenía. Además, si a ella le urgía
necesitaba el dinero de mi defendido si ella de verdad hubiera querido recuperar el dinero de la obligación prestada. Bien, tenía 4 años y 365 días más. O sea, tenía el tiempo suficiente como para presentar la denuncia y no hacía alegar que solo es un día. Además, no creo que la autoridad correspondiente dé curso a su apelación por el argumento planteado de que se me ha hecho un favor y de que es solamente un día de mora. Perfecto. Ese serían los argumentos para poder contestar y por tanto, ¿qué solicitas? Solicito que se confirme eh, la sentencia o la resolución de primera instancia en la que declara aprobada la prescripción presentada por esta parte y por ende se declara extinta la obligación. Bien. Ambas posturas, lógicamente, en la práctica se ve que pese que los abogados están conscientes que la decisión judicial, después de hacer una revisión, un análisis bastante exhaustivo de el cómputo del término de prescripción, ¿no? Ha sido correcto, es correcto, y que definitivamente opera la prescripción, el resultado va a ser obvio. La declaratoria de probar, darle la calidad de probada a la demanda, ¿no? O al mejor dicho, a la excepción de prescripción opuesta. También se ve en la práctica que se apela. Hay partes que se animan a apelar. El fundamento de Daniela no está fuera de la realidad, ¿no? Se ha visto en procesos que ustedes saben bien, y Caleb nos va a ayudar un poco, que inclusive en las acciones de amparo constitucional hay línea jurisprudencial que establece considerar el plazo de presentación, pero por determinados temas excepcionales, ¿cierto? Por determinados temas excepcionales. Entonces, me imagino que basado un poco en eso se agarran de ahí, dicen, pero hace un día, ha sido dos. Es más, dicen, no estaba de viaje, estaba enfermo, en este plazo me enfermé, eh, perdí la noción del comp, qué sé yo. Lógicamente, pero lo que no podemos negar que en estos casos es que hay línea jurisprudencial muy bien sentada, enmarcado en el principio que Caleb nos acaba de manifestar. ¿Cierto? En términos claros, no utilices como pretexto a favor tuyo la irresponsabilidad que has demostrado. Por ahí vamos. Entonces, y al ser la norma, ojo, por eso estoy siendo muy reiterativo en esto, dentro de los caracteres de la prescripción, hemos visto que este instituto jurídico está regulado por normas de orden público. Y todo aquello que conlleva orden público, ¿qué significa? Mandato imperio de la ley, por tanto, su cumplimiento es obligatorio. ¿Ya? No olviden, por favor, esta es la forma de computar el término de prescripción. Mucho a veces se confunde con el término o plazo al que sea sujetado la obligación. No, el término o plazo de la obligación tiene como finalidad que el deudor cumpla y satisfaga esa obligación en ese término o plazo. Cumplido y vencido ese plazo, chicos, es responsabilidad del deudor, primero, así sea el último día cumplir, así sea que esté con un par de días o semanas cumplir. Pero lo que no se detiene es que a partir del vencimiento del término o plazo para el cumplimiento de la obligación, empieza el cómputo del término de prescripción. Dependiendo si es de índole patrimonial o de otra índole, vamos a ver cuáles son los términos de prescripción. ¿Estamos? Entonces, se computa a partir del día siguiente del término que ha vencido para el cumplimiento de la obligación. Por favor, no se olvide.
Y sí, como decía el primer carácter de la prescripción, se la puede oponer como excepción y el resultado que va a arrojar esa oposición como excepción de la prescripción es el que el compañero Caleb nos decía. No, el juez va a determinar, declararla aprobada y en consecuencia es más, va a determinar el archivo de obrados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, antes de que nos vayamos al primer break? Ojalá el Zoom no me ponga 10 minutos, pero por chat les aviso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos un minuto antes del primer corte. ¿Qué dice? ¿Está claro? Sí, ¿Seguro? claro. ¿Está clarísimo ahora? ¿Sebastián ya está con nosotros o todavía sigue durmiendo? Bien, entonces voy a dejar de compartir la pizarra y voy a parar acá la grabación, ¿sí? Y les mando el enlace en los